Seguimos en modo país y lo decíamos al inicio, el tema del agua, la situación de las medidas que están tomando desde OCE, desde Obras Sanitarias del Estado, el ente que justamente regula y tiene que abordar la gestión del agua potable y también del saneamiento en nuestro país. Todo esto unido a esta sequía que nos ha estado azotando en los últimos meses, una situación que se viene dando en los últimos años, o sea, esto no es nuevo, pero en los últimos meses, y lo decíamos, hasta ahora mismo estamos esperando que llegue el agua y en particular en el área metropolitana y algunos departamentos más allá de esta área, estamos viviendo una situación compleja, quizá una de las mayores crisis en los últimos 50 años, dicen los expertos. Tenemos con nosotros al director por el Frente Amplio en OCE, Edgardo Ortuño, que ha planteado algunas situaciones respecto a la toma de decisiones. Disconformidad con algunas de las medidas que se han tomado, si bien, Edgardo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Un gustazo. Usted aprobó lo que fue la primera toma de decisión, si bien al principio lo que manifestó, algo que en 2009 el Frente Amplio hizo en su momento, que fue, esperemos a ver si llueve. En su momento llovió y nos salvamos de esta situación, pero también usted en su momento, cuando se vota el primer aumento de salinidad, usted dice, esperemos, pero finalmente vota aquel aumento que se llega a los 250 miligramos aproximadamente, ¿verdad? Y después en el segundo es cuando ya dice, no creo que sea el momento, hay que esperar a tener otras medidas en medio. Cuéntenos cuál es esa postura que usted tiene respecto a las decisiones. Bueno, lo primero que hay que comentarle a la población es lo que tú decías con énfasis, el hecho de la gravedad de la sequía que hemos tenido, el déficit hídrico, que hace que, bueno, el río Santa Lucía, que es el que abastece toda la región metropolitana, esté en niveles bajos y que por lo tanto la reserva que tiene OCE, la gran reserva que es la represa de Paso Severino, que el embalse que genera esta represa, ha estado descendiendo drásticamente, de 67 millones de metros cúbicos que tiene, hoy estamos en menos de 9, y el respaldo que teníamos adicional, que es la represa de Canelón Grandes, con 10 millones de metros cúbicos, ya se secó. Entonces, esto ha llevado a OCE a tener que tomar más bombeo de aguas abajo de la planta de aguas corrientes, que viene con la salinidad que tiene el Río de la Plata, porque ya es en contacto con el Río de la Plata. Estamos contando las semanas entonces de reserva de la baja que va teniendo Paso Severino en esa represa, y para estirar un poco más, hablando comúnmente, ¿verdad?, para prolongar esas reservas, es que se decidió aumentar con mi apoyo y el apoyo del Frente Amplio, paulatinamente la cantidad de agua que se toma con componente Río de la Plata, es decir, con niveles por encima de los máximos permitidos de cloruros y de sodio. Lo que nos lleva a votar luego en contra es que mientras la norma establece un máximo de 250, en aquel momento subimos a un entorno de los 450 miligramos por litro de cloruro, y de sodio, que el límite es 200, subimos a 280. Y eso nos permitió lograr prolongar las reservas hasta junio. Un poco intempestivamente, para mi gusto, el gobierno hace una conferencia de prensa con el Ministerio de Salud Pública, de Ambiente y OCE, y anuncian que subirán a 720 de ese límite máximo de 250 en cloruros, y subirán en sodio a 440 de ese límite de 200, más del doble por encima de la norma, lo que claramente nos aleja del cumplimiento de la norma que dice cuándo el agua es potable, en lo que tiene que ver con los valores organoeléctricos que son perceptibles sensorialmente, es decir, las que afectan el gusto y pueden generar rechazo en la población. Nosotros creemos que teníamos que tomarnos una semana, 10 días, para elaborar un paquete de medidas que acompañen y compensen las consecuencias de una medida tan profunda, que sabemos tiene consecuencias en la población hipertensa, por ejemplo, que es un 30% un 38% dicen los médicos de la población, que afecta a los centros de diálisis. La asistencia de diálisis de pacientes crónicos está preparada con sistemas de ósmosis inversa y demás para modificar el agua de OCE para que no afecte a los pacientes,
pero los sistemas de atención de agudos, que son los que están en los hospitales para atender situaciones puntuales que cualquiera de nosotros puede tener a nivel renal y que requiera diálisis, esos equipos no estaban preparados para esto. Pedimos una semana para un plan de contingencia a nivel sanitario y nos preocupa mucho lo social. Las personas que hoy escuchan que el Ministerio de Salud Pública y el gobierno les dice que tienen que tratar de tomar agua envasada, que tienen que comprar agua para beber, y no tienen dinero para hacerlo. Y lamentablemente es mucha gente en la situación que tiene el país. Entonces dijimos, tomémonos una semana, convoquemos al MIDES, convoquemos al Ministerio de Economía que aporte recursos y subsidiemos por un lado a las personas que tienen que comprar agua y no tienen, y por otro lado hagamos una medida que ya se hizo en 2015, que es el descuento de tarifa de OCE a las poblaciones afectadas, que en este caso serían los usuarios de un servicio que ha mermado en su calidad en el área metropolitana, y hagamos un shock de inversiones, porque la gente le pedimos, y yo aprovecho ahora para pedirle a la gente que colabore con un uso responsable del agua, pero nos llaman y nos dicen, en la esquina de mi casa hay un río, está corriendo el agua por las pérdidas. Hace 30 años que hay roturas, ¿verdad, ¿no? Ortuño? Hace 30 años que hay roturas y se pierde el 50% de lo que se factura. Se pierde el 50% de lo que se produce. De lo que se produce. Es tremendo esto, y Sí. esto acá hay responsabilidad de esta administración y para atrás 30 años, ¿no? Es un tema estructural que es, si se quiere, la contraparte de algo bueno, que es que fuimos un país que en forma prematura en comparación con el resto de América Latina tuvo redes de agua, de abastecimiento de agua potable. El tema es que los caños hay que cambiarlos y eso requiere dinero. Es un debe de hace 30 de administración tras administración. Lo que nosotros criticamos, una frase, es que primero el gobierno del Frente Amplio creó la gerencia de reducción de agua no contabilizada para atender este tema, ¿no? No se hacía antes. Sistemáticamente. Segundo, que ha habido una baja, un recorte de las inversiones que han sido topeadas en 70 millones de dólares al año cuando el Frente invertía 100. Entonces, eso es menos obras, y además se recortaron los funcionarios porque hemos perdido un 25% por la prohibición que dispuso la OPP de reponer las personas que se jubilan, que lamentablemente han sido 1030 en 2 años, en 3 años de esta gestión, y no ha entrado nadie. Entonces las cuadrillas tienen menos gente para reparar. Bueno, esas son las cosas que estamos pidiendo. Fue planteando un montón de temas, Sí, yo creo que sí. podemos ir abordando algunos de ellos porque es interesante, ¿verdad? Porque en cada uno hay distintas miradas y es bueno ver, poder conversarlas. A propósito, por ejemplo, de lo que decía de la alteración esta del exceso de sodio, ¿no? A 440 es exactamente el valor. ¿Usted cree que hubo una alteración justamente del sabor del agua y de tomar esa decisión para blindar de alguna manera mayo, para que hayan reservas por este mes? Sí, sin duda que la primera medida era con el objetivo de blindar mayo, así lo planteó el presidente Montero de OCE, y esta medida, además de blindar mayo, nos permite avanzar en junio. Los cálculos de mi equipo técnico es que nos permite tener reservas hasta el 15-17 de junio. Nosotros, al pedir esta semana para armar este paquete de medidas, instalar un comité de crisis con participación de distintos actores del gobierno, decíamos que íbamos a tener agua hasta el 6-7 de junio, lo cual es un tiempo razonable, o bien para que se concreten las lluvias que está pronosticando Inumet y los meteorólogos. Que puede pasar o no. Que puede pasar o no, o bien para tener armado todo este paquete de medidas y no tener una situación como la que tenemos hoy, donde la población llama, soy hipertenso, ¿dónde voy? ¿Qué hago? No tengo para el agua, ¿qué pasa con la diálisis? Sobre eso usted ayer decía que cree que van a haber un aumento de las consultas. Le pregunto por qué, porque en este caso recién comentaba que OCE informó en parte que esta medida de blindar mayo se debía justamente a las reservas, esta decisión respecto al sodio me refiero. Y además hubo un comunicado del Ministerio de Salud Pública específico dirigido hacia esas personas para que se inclinen en lo posible por el agua embotellada. ¿Por qué usted decía ayer que cree que van a haber un aumento de las consultas por parte de la población? Porque escuché... Las consultas médicas. Sí. Primero porque escuché a la ministra de Salud Pública en conferencia de prensa el jueves recomendarlo. Y en segundo lugar porque está en el comunicado que sacaron OCE, el Ministerio de Salud Pública, el de Ambiente, y una de las placas que el Ministerio de Salud Pública colocó en las redes
recomienda bueno, los controles. Y además en la jornada de ayer, las sociedades médicas vinculadas a la cardiología también recomiendan a los hipertensos que tengan gravedad aumentar las consultas y los controles, ¿verdad? Los controles es tomarse la presión, las consultas es ir al médico si notan alguna variación. Pero también hubo... Hay que estar preparado para eso. Claro, pero hubo manifestaciones claras también por parte de médicos de cardiología precisamente, de la comisión honoraria también, de salud cardiovascular, en donde manifestaban que en realidad lo que tomamos de agua es el 10% de lo que consumimos de sodio en el día. En este caso sería el 20% porque se ha duplicado la cantidad, ¿verdad?, de sodio, que reduciendo, incluso no teniendo que comprar agua embotellada, había que intentar, sí, aquellos que tenían hasta, ¿no?, los que tenían hipertensión o enfermedades renales, que tenían un tope de 1.500 miligramos por litro, cuando hoy estamos poniendo que 2 litros diarios serían 880 miligramos de sodio en el día. Entonces estarían por más o menos en la mitad del consumo diario de sodio, tendrían que limitarse en otras cosas, de ponerle sal, en donde si pensamos que una cucharadita de café es 2 gramos, 2 miligramos, 2 gramos, perdón, de sodio, estamos hablando de un cuarto de cucharadita. No es por minimizar, sino por intentar ser lo más estrictos técnicamente, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que van a aumentar las consultas quizá por temor. Sí. Entonces lo que hay que quitar quizá es el temor. Y en esto de esto es un riesgo, no sé, se toma apresuradamente, quizá estamos generando un temor. Y obligación de todos es que, y nosotros desde nuestro lugar, también es intentar dar calma cuando la calma corresponde. Ayer hubo una reunión en la tarde con expertos, porque de esto nosotros tampoco sabemos, pero sí leemos lo que dicen los técnicos, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que dice que hasta 600 miligramos estaríamos dentro de un orden de agua que se puede consumir y no afecta a la salud, y estamos hablando de 440. O sea, no estamos diciendo que es la panacea, pero tampoco alarmar con que realmente ayer se veía que empezaba a haber este miedo con el agua, como hubo en el 2013 cuando el agua tenía mal olor. ¿Cuál es realmente la preocupación? O sea, hoy ¿realmente usted considera que estamos ante una situación de gravedad, o nos tenemos que, no había más remedio que hacerlo? ¿O sí había otro remedio? ¿Se podía esperar una semana más sin afectar todavía aún más la situación que tenemos? Varias cosas. Nosotros hemos actuado con total responsabilidad. El propio Ministerio de Salud Pública, cuando se pide sobrepasar los valores máximos permitidos por la norma de agua potable, que es una cosa que la población tiene que tener claro, ¿no? La norma uruguaya, que es la de la UNIT, ¿verdad? Sí, la norma uruguaya, que como en muchas cosas nos distinguen en el mundo y en América por tener los estándares más exigentes de cuidado de nuestra población. Y de Eso es lo que ha hecho que nuestro país fuera considerado hasta la Suiza de América en su momento. Nosotros queremos mantener esos niveles de garantía de calidad del agua para la población. Yo he viajado por trabajo a países de América donde le recomiendan hasta ni siquiera lavarse los dientes con el agua. Defendemos que Uruguay siga teniendo un agua de calidad, primero. Y cumplir las normas, porque no se cambió el decreto ni la norma UNIT que establece los valores máximos permitidos. Entonces, punto 1, estamos superando los valores que nosotros mismos, nuestros técnicos, no fue una decisión política, es una norma técnica, consideran que son valores que no se deben exceder. Hay una situación crítica, ¿lo justifica? Una modificación moderada, como se planteó, nosotros la acompañamos. Una modificación tan importante, ayer escuchaba a una asociación de pediatras y doctores que atienden a los niños que alertaban también de la afectación de los niños que toman complemento, que se compone y se prepara, eso lo saben las madres y los padres, con agua, ¿verdad? Entonces también alertaban la afectación. Por lo tanto, afectación hay una afectación reducida para estos grupos de interés o de riesgo, insisto, 30%, 38% de población con problemas de hipertensión, y dicen los médicos que muchos quizás tenemos y no la tenemos diagnosticada y no sabemos, y por lo tanto creemos que había que aprovechar el tiempo que ganamos con la primera medida para generar estos dispositivos. Fíjense ustedes que ayer la vicepresidenta de OCE llegó a decir en una nota, y fue bastante viral
y comentado, que bueno, que la población podía cambiar y en vez de comprar una Coca-Cola, comprar un agua embotellada. Sí, de Y todas eso formas, no es claro, así para la gente que el está pasando presidente de necesidad, OCE ¿verdad? se corrió de ese... Afortunadamente, sí. porque cuando nosotros pedimos acompañar esta medida con recursos, con subsidio, con dinero para que la gente que no puede compre el agua en el almacén o en el supermercado, es porque sabemos que hay mucha gente que no tiene, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos, que el Estado esté presente y al tomar una medida que tiene una afectación, que es cierto que no tiene una afectación a la salud, a la generalidad de la población y que la población puede seguir consumiendo agua, también es cierto que mucha gente nos dice que cuando toma siente rechazo y no la puede tomar y tiene que ir a comprar al supermercado. Entonces, hacernos cargo de eso, hacer lo que tú muy bien dices y yo quiero reafirmarlo, que es informar y educar a la población sobre la gravedad de la situación y la importancia del uso responsable, Pero cumpliendo perdóneme, las medidas, sobre es lo eso. que no hubo campaña de bien público como sí la hay por un tema de un impuesto, ¿verdad? Pero sobre eso, perdóneme, ya para ir cerrando, Sí. tenemos muy poco tiempo, ¿esta falta de agua, esta problemática, es realmente por la sequía o hay factores externos como por ejemplo la forestación, como las papeleras, por ejemplo, que también inciden y que demandan una gran cantidad de recursos hídricos que en otras épocas cuando hablábamos de esto no estaban? Brevemente le pido porque... Muy breve. tenemos... Uruguay es un país muy rico en recursos hídricos, superficiales, ríos, lagunas, arroyos y subterráneos. El acuífero guaraní es muy conocido, pero hay otros acuíferos. Es decir, que tenemos agua, lo que tenemos es un desafío de política pública para administrarla. Yo creo que muchos de esos emprendimientos con inversiones promovidas por parte del Estado para poder guardar el agua cuando hay, que es cuando hay lluvia, por eso hay la insistencia en la represa de Casupay, en la represa sobre el arroyo Solís Chico, nos permite administrar esa riqueza natural de agua que tenemos, que el mundo nos mira hasta con apetencia, para poder garantizar. O sea que la situación que tenemos hoy desde nuestra interpretación, ¿verdad? No somos los dueños de la verdad, es producto de la sequía, como tú decías, la más importante en los últimos 40 años, pero también es resultado de decisiones políticas equivocadas porque, insistimos, si bien la represa de Casupau no estaría llena, completa, terminada la obra, que estaba previsto para 2025, sí podría haberse llenado entre junio y octubre, que hubo lluvias, y tendríamos 15 millones de metros cúbicos, que es lo que hoy nos falta, y es más de lo que hoy tenemos en Paso Severino. Ortuño, como sabe, bueno, este tema da para mucho más. Obviamente ha habido manifestaciones por parte del presidente de OCE respecto a de si era viable o no haber tenido ese nivel de avance de obra, sobre todo porque no se hizo durante el gobierno del Frente Amplio, si bien se hicieron los pasos previos a lo largo de de cantidad de años en las que estuvieron analizando la viabilidad, pero nos queda todo pendiente por conversar porque se nos fue el tiempo y sin duda habrá, esperemos tener más oportunidades de conversar con usted y con los demás integrantes de OCE para poder seguir entendiendo esto, que es importante entender y lo que decíamos, e informarnos para estar atentos y también para abordar los temas cada uno desde su lugar. Y colaborar. Si la población que nos está viendo cierra la canilla cuando se lava los dientes, se hace un uso más responsable, vamos todos a estar un poquito, ¿verdad? todos mejor. Pero bueno, mire que estaba pronta, quedó pronta para llamar a la licitación la represa Casupá, pero eso queda para otra entrevista. Queda para otra entrevista.